Bien, muy buenos días. Damos gracias al Señor que podemos tener este encuentro, este momento. Antes, ¿cierto? Como hablábamos, habíamos estado escuchando algunas melodías, preciosas melodías, eh, que alientan nuestro corazón, que nos ayudan a poder preparar nuestro corazón. Hay canciones, ¿cierto?, que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a poder orientar nuestro corazón y prepararlo para escuchar, para aprender, pero sobre todo para obedecer. Eso es el llamado que el Señor hace a toda persona, obedecer la palabra de Dios. Y quiero invitarles, antes de poder reflexionar sobre este gran tema que tiene que ver con el arrepentimiento, a orar al Señor, a pedirle y rogarle que Él nos ayude a poder concentrarnos, a poder escuchar, a poder aprender y aprender a practicar, a obedecer lo que el Señor quiere enseñarnos en este día domingo. Así que le invito a orar, le invito a reflexionar, a, a pedirle al Señor que nos ayude a aprender lo que Él nos quiere enseñar hoy. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por permitirnos tener este encuentro, por este medio, por esta instancia, Señor, que tú has preparado para reflexionar, aprender más de la palabra tuya, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes a todos, a aquellos que están escuchando, a aquellos que están sentados en su casa y escuchando este mensaje, que tú seas ayudando a poder eh, darnos la fuerza para obedecerte, aclarar las dudas o incluso engaños que podemos tener acerca de nuestra salvación. Padre Celestial, sé tú usando tu palabra y glorificándote en ella. Te damos gracias, Señor, y oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos que nos escuchan, que nos ven, será una breve exposición, pero importante y vital para nuestra vida. Por eso les invito a ir al libro del Evangelio de Mateo, según Mateo capítulo 21, el verso 28. Capítulo 21 de Mateo, verso 28. Son breves versos acá, del 28 al 32. Y, y quiero alentarle una vez más en que ojalá pueda estar lo más tranquilo posible. Deje de hacer lo que pueda estar haciendo. Siéntese en unos breves minutos para poder escuchar la vital, importante palabra del Señor para su vida. Luego puede continuar haciendo lo que estaba haciendo. Mateo 21, del 28 al 32. Acá el Señor nos dice: pero ¿qué os parece? Esta es una parábola, una enseñanza que quiere dar a conocer a un grupo de personas específicas. Ya vamos a mencionar cuál es la audiencia. Pero esto es lo que dice esta parábola. ¿Pero qué os parece? Dice: un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: es cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Cierta manera, el contexto de la audiencia es esta. El Señor hace su entrada triunfal a Jerusalén. Ya es el tiempo donde el Señor Jesucristo va a enfrentar esa cruz, esa muerte cruenta. Pero hay un grupo de sacerdotes, hay un grupo de fariseos religiosos de aquella época, los judíos, que no estaban contentos, que estaban generando cierto
resistencia a lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, los milagros, las señales y sobre todo el mensaje que Él estaba dando a conocer. Por lo tanto, acá vemos el contexto inmediato es la enseñanza a un hombre, a un grupo de personas religiosas, sacerdotes por un lado, fariseos por otro, y el Señor hace esta enseñanza, una parábola. El punto principal de la parábola tiene que ver con hacer es mejor que decir. Eso es lo que está queriendo decir a través de esta enseñanza, a través de esta parábola el Señor. Hay dos hijos, un padre, los mismos beneficios para estos dos hijos, las mismas instrucciones para estos dos hijos, el mismo amor para estos dos hijos, pero uno respondió de una manera y otro de otra manera. Uno demuestra ser mejor que lo que prometía y otro promete más de lo que demostró después. ¿Recuerdan? Ahí leíamos, sí voy, y no fue. Prometió más de lo que demostró después. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el punto central de esta parábola es hacer es mejor que decir. Hacer es mejor que decir. No basta tan solo con decirlo, sino que hay que hacerlo. Por lo tanto, acá la enseñanza, si uno quisiera también extraer principios, tiene que ver con el arrepentimiento, tiene que ver con eso. El Señor está apuntando al corazón de los sacerdotes, está apuntando al corazón de los fariseos. Él está apuntando al corazón, el corazón que está duro, el corazón que está ciego, el corazón que no puede lograr ver nada cerca de Jesús. Y esto tiene que ver porque probablemente muchas personas creen que van al cielo, pero no lo irán porque nunca se han arrepentido. La entrada al cielo es el arrepentimiento. No hay otra manera, no hay otra forma. No hay otra forma de llegar al cielo si no es a través del arrepentimiento. Veremos acá en esta misma parábola qué es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? No se ha valorado en este contexto los religiosos, los sacerdotes. Incluso usted, amigo o amiga, tal vez no ha valorado el valor, la importancia del arrepentimiento. Es ahí donde se genera justamente el engaño. Creer que vamos al cielo solamente porque he levantado la mano o porque voy a una iglesia o porque me sé algunos textos de la Biblia. No, la entrada al cielo tiene que ver con un arrepentimiento. Tiene que ver con el arrepentimiento. Nadie entra al cielo sin arrepentimiento. Nadie, nadie. Por lo demás, el arrepentimiento fue una enseñanza principal y la primera verdad que se da a conocer en el Nuevo Testamento. Ya lo puede ver acá, le voy a citar los textos solamente. Juan el Bautista, tenemos allí Juan el Bautista, un profeta, un predicador, y ahí está diciendo en Marcos capítulo 1, verso 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. La primera verdad que se escucha ahí en esa región, en esa localidad, es el arrepentimiento para perdón de pecados a través de Juan el Bautista. Luego Juan es encarcelado y sabemos que el Señor Jesucristo viene y vuelve a predicar lo mismo, el mismo mensaje y la misma insistencia. Marcos 1:14. Después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es el mensaje eh, principal, primero, la primera verdad que se escucha y se sabe en el Nuevo Testamento. Luego Jesús envía a sus 12 discípulos, apóstoles, a predicar. Y en Marcos 6:12 nos dice, y saliendo predicaban al que los hombres se arrepintiesen. El Señor Jesucristo encomienda a sus 12.
la misma verdad, la misma, el mismo principio a poder comunicar el arrepentimiento. Luego al inicio de la iglesia, allí en Hechos capítulo 2, verso 38, lo hemos escuchado los domingos anteriores, Pedro predicando, ¿y qué predicaba? Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense nuevamente. Y Pablo también predica allí en Hechos 17:30. ¿Y qué nos dice el texto en Hechos 17:30? Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Ese es el mensaje medular, fundamental de, de todo el Nuevo Testamento, de toda la Escritura. Ese es el mensaje que recurrentemente se escucha. Por lo tanto, si usted ha escuchado otro mensaje, otra, otra enseñanza que no le lleva al arrepentimiento, que no lo busca para eso, está escuchando un falso evangelio, otra verdad que no es eh, escritural, que no es la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. Arrepiéntense. Es el llamado que se escucha desde el inicio hasta el final. Arrepentirse. El arrepentimiento es lo primero y es vital, es importante. Por lo tanto, en esta enseñanza, en esta parábola, vemos eso, vemos eso. Sin embargo, el arrepentimiento no es tan solo una orden expuesta por el Señor, sino que también es la entrada al cielo. Es lo que veníamos diciendo en el principio. El arrepentimiento es una orden que Dios da, es un mandato que el Señor da, no es una opción, no es una alternativa que tiene el ser humano. Ya vemos acá en la parábola. El padre tiene dos hijos y uno de ellos, el padre, que tiene todo derecho de mandar a sus hijos, uno de ellos le dice no quiero y el otro dice sí, pero no va. Todos deben arrepentirse para llegar al cielo. Todos. El llamado de Dios es que el arrepentimiento es la entrada al cielo. Todos deben arrepentirse. Romanos 3, verso 10 nos dice que no hay justo ni aún uno. Por lo tanto, no crea usted que es mejor que otro. Puede ser moralmente, pero según Dios, según su santa palabra, no hay justo, ni aún uno. No hay nadie bueno. No hay quien entienda. No hay. No hay forma de poder llegar al cielo por nuestros propios méritos. Toda vida cristiana, todo verdadero creyente comienza con el arrepentimiento. Comienza con el arrepentimiento. Toda persona que no quiere arrepentirse no entrará al cielo. No tendrá la vida eterna. Irá a condenación. Estará lejos, eternamente lejos, separados de Dios, de su eternidad, de su consuelo, de su paz, de su presencia. Entonces vemos aquí en esta parábola el verso 32 del capítulo 21, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Este es el llamado. Este es el llamado para toda persona. Juan el Bautista estaba predicando a publicanos, hombres que eran considerados lo peor, la escoria, la miseria, los pecadores de los pecadores, rameras, prostitutas, gente de clase completamente marginal en esta sociedad. En ese contexto, cuanto más hoy también. ¿Cuánta gente marginada? ¿Cuánta gente que se siente tan pecadora?
tan lejos de Dios, pero el llamado es el arrepentirse. Todos los que se arrepientan irán al cielo. Todos los que no se arrepienten se condenan, se pierden eternamente. Entonces, ¿qué se entiende por arrepentimiento? Para algunos es un poco de angustia, un poco de lamento, algo superficial por algún acto que uno ha hecho. Otros, una terrible angustia. Muchos esperan emociones, muchos esperan sentimientos. Y con esto presuponen que como no sienten eso, no son salvos. Y no es así. Vemos acá, acompáñenme en el verso 28 de este capítulo 21. Dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. El arrepentimiento es un cambio de idea y una confesión de que estamos equivocados. Es un cambio de idea y una confesión de que estábamos equivocados. Eso es el arrepentimiento. Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Este primer hijo tuvo que cambiar de idea. Al principio seguramente se ofendió por lo que la orden de su padre. Hijo, tienes que venir a trabajar. Ven. Era el mandato de su padre. No le gustó. No le gustó. Diría, ¿qué derecho? ¿Por qué me manda él? Diría eso. ¿Quién se cree? Y dijo, no iré. Y allí se quedó. Este primer hijo allí se quedó, sentado allí, en esa decisión, en esa decisión. Entonces el primer principio del arrepentimiento tiene que ver con volver a pensar, reconsiderar la decisión que ha tomado. Este joven, este primer hijo, está allí. Pudo no haber quedado sentado allí, pudo no haber reflexionado, pudo no haber reconsiderado, e irse nomás. No iré y no iré. Pero se sentó y volvió a pensar, volvió a considerar. Había algo en su conciencia que le generaba cierta atención, requería su atención y reconsideró la decisión que tomó. ¿Cuántas veces usted ha vuelto a pensar en esto? Ya hemos llevado más de un año predicando y enseñando sobre esta verdad, sobre la salvación, sobre el Evangelio. Hemos llevado más de un año. Cada domingo se ha escuchado, usted ha escuchado sobre el arrepentimiento, sobre creer en Jesucristo, sobre el único camino a salvación. ¿Se ha puesto a pensar? Usted ahí está, en esta historia. ¿Quién es usted? ¿Es el primer hijo que se sentó, que reflexionó y reconsideró la decisión que está tomando? No quiero Jesús, no quiero de Dios, no quiero escuchar nada de Él. Y después vuelve a pensar eso, se arrepiente y va a obedecer. ¿Cuántos vuelven a pensar sobre estas cosas? ¿Cuántos vuelven? ¿Cuántas veces usted vuelve a pensar sobre lo que está escuchando? Tristemente, hoy en día no sabemos. No sabemos cómo usted está considerando la palabra de Dios aquí, no porque no le podemos ver. Por eso vuelvo a insistir, ojalá que usted pueda estar poniendo mucha atención, dejar de lado cualquier cosa, distracción.
Por lo demás, usted no me escucha a mí, es la palabra de Dios. Palabra de Dios que tendrá que dar cuenta también al escuchar esto, al escuchar lo que el Señor está hablando en su vida. El mensaje es claro, el arrepentimiento. Usted no se arrepiente, no entrará al cielo. Si usted no cree en Jesucristo, no entrará al cielo. Si usted no confiesa su pecado y la ofensa que ha provocado a Dios por desobedecerle, por no creer en Él, por sus pecados, no entrará al cielo. Pero sabe que toda persona que vuelva a considerar, como usted tal vez en esta mañana, toda persona que vuelve a considerar las cosas de Dios, el mensaje de salvación, tiene esperanza, tiene esperanza. Si usted esta mañana está pensando en que durante todos estos domingos algo me ha hecho pensar, tiene esperanza, tiene esperanza. Quiere el Señor que siga obrando en su alma, pero pensar no es suficiente, no es suficiente. Este hombre, este primer hijo, lo pensó muy bien, consideró la situación, evaluó todo y se dio cuenta que se había equivocado. Fue honrado consigo mismo, porque se examinó, se dio cuenta que se estaba equivocando. Pero pensar de nuevo no es arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de idea y una confesión del error que se ha cometido. ¿Se recuerda la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo dice que volvió en sí, volvió a pensar cuerdamente el hijo pródigo. Después de haber estado con su padre, el hijo pródigo se va a desperdiciar sus bienes, la herencia de su padre, y volvió a pensar. Comprendió lo necio que había sido. Incluso podría haber pensado que no merecía disculpa, no merecía ningún tipo de consideración. ¿Se ha considerado usted sincero consigo mismo? Y reconocer y decir, yo, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. ¿O te cree, sigue justificándose, sigue creyendo que no hay nada malo en lo que usted está haciendo? ¿Sigue creyendo eso? Entonces usted es muy diferente. Usted no es como el hijo pródigo. Usted no es como el primer hijo de esta historia, de esta parábola. Usted es muy distinto. Usted, si sigue así, va a condenación. Usted no sigue, no ha considerado, reconsiderado las decisiones que está tomando. Entonces, el primer principio tiene que ver con volver a pensar, pero eso no es el arrepentimiento. El segundo principio es reconocer nuestro pecado ante Dios y lamentarnos por haberle ofendido. Reconocer nuestro pecado ante Dios y lamentarnos por haberle ofendido. El primer hijo, acá como vemos en esta parábola, dice, no quiero, pero después arrepentido fue. El primer hijo pudo haber reflexionado que no es la forma de tratar a mi padre, no es la manera de tratar a alguien que me ha tratado con tanto amor, con tanta amabilidad. Él es mi padre y él tiene todo el derecho de exigirme. Recuerda lo que dijo el hijo pródigo. Yo no soy digno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. En otra porción de la escritura habla del publicano y el fariseo. Y el publicano, un hombre considerado dentro de la sociedad judía como pecador de los pecadores, que no había que juntarse con ellos. Se arrodilla y no quiere alzar sus ojos al cielo y dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Ven a rescatarme, considérame. Es un reconocimiento del pecado y un lamento profundo
haber ofendido a Dios. ¿Qué sucede con usted? Usted que me está escuchando en esta mañana. ¿Cómo está con Dios? ¿Cómo está con Él? Si usted es honrado consigo mismo o consigo misma, se va a dar cuenta. Su vida no está bien con Dios. Usted mismo se da cuenta de eso. ¿Cuánto menos será para Dios el darse cuenta que su vida no está bien? Dios le ha creado. Desde el vientre de su madre, Dios ha tomado completamente el control, el diseño perfecto de su vida. Dios le creó, Dios le ha sostenido, Dios le ha librado de cuántas cosas, y todo lo bueno que usted ha recibido proviene de Dios. Esta es la gracia de Dios. ¿Cuántas veces le ha librado de cosas, de decisiones, y le sigue sosteniendo? Este Dios maravilloso, este Dios único, Dios el Padre. Considere esto. Dios envió a su Hijo Jesucristo para vivir y morir por usted durante tantos años. Usted tal vez se ha reído de esto. Usted tal vez se ha burlado de esto, diciendo como este primer hombre, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada. ¿Puede ver usted ahora la gravedad del pecado? ¿Puede usted ver la seriedad de esto? ¿Podría usted admitir su pecado ante Dios? Ante Dios. No es tan solo pensar, sino que considerar delante de Dios que hemos pecado y lamentarnos por lo que hemos hecho. Pero no es tan solo eso. Estar equivocado y ver que hemos ofendido a Dios no es tan solo, sino que ahora hay que demostrarlo. Recuerde el principio, el punto central de esta parábola. Hacer es mejor que decir. El arrepentimiento tiene que ver con hacer, con demostrar. El hombre de esta parábola nos muestra la obediencia a su padre. Recuerde la orden. Mateo 21-28 dice, esta es la orden, le dijo el padre, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Esa es la orden. Es el mandato que le da el hijo. El hijo le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Ese cambio de sentido de pensamiento, de idea, lo lleva a obedecer al Señor, lo lleva a obedecer a su padre. Por lo demás, el segundo hijo le llama Señor, dando completamente reverencia a su padre. Y aún así, dice que iba a ir, no va, no va. El hombre demuestra un arrepentimiento, el primer hombre demuestra un arrepentimiento genuino al obedecer a su padre. Una cosa es estar completamente equivocado, reconocer que uno se equivocó, y otra cosa muy distinta, renunciar a nuestro orgullo y obedecer. Es una cosa totalmente distinta. El joven rico, se nos cuenta allí en Lucas, esta historia de un joven que tenía posesiones, pero tenía una inquietud en su corazón. Quería heredar la vida eterna, quería obtener la vida eterna. Entonces el Señor lo confronta, llega a su corazón y le dice, bueno, ¿ahora quieres? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y la historia nos dice que el joven se fue triste porque amaba mucho, confiaba mucho en su riqueza. No obedeció.
Puede haberse dado cuenta, tal vez pudo haber estado allí en la puerta, en la entrada, pero no obedeció. El arrepentimiento tiene que ver con un acto, con una acción, con demostrar. Decir que uno lamenta lo que ha hecho no es suficiente. Decir que uno se equivocó en el pasado y hoy sigue haciendo lo mismo, significa que no hubo nunca un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento verdadero implica una obediencia presente, una obediencia hoy mismo, hoy en este minuto. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad para mi vida y para su vida? Juan 6:29 nos dice, escuche por favor, no se distraiga. Juan 6:29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios el Padre ha enviado a Jesucristo, su Hijo. La voluntad de Dios para todo ser humano. El llamado de Dios para todo ser humano. El mandato de Dios para todo ser humano es que crean en Jesucristo. Se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Reconocer que Él es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, vivió, resucitó al tercer día para salvarle. Admitir y confesar nuestro pecado y que no hay nadie que pueda salvar y perdonarnos. Solo Cristo. Abandonar nuestro pecado y entregar nuestra vida completa a Él en obediencia. El mandato, la orden que Dios el Padre da, es que solo Cristo puede perdonar nuestros pecados. Dios el Padre pide que haga únicamente esto. Él está pidiendo esto, que hagas únicamente esto. Y lo hagas porque Él te lo pide. Él se lo está pidiendo. Amigo, amiga, que me escucha acá, no soy yo, es Dios mismo que le está pidiendo, que le está ordenando, que se arrepienta. Él está diciendo, no es lamentarnos, no es tener sentimientos. Él no pide eso, no pide comprensión ni intelecto, solamente creer en el Señor Jesucristo y que te entregues a Él en obediencia, alejándose de su pecado, alejándose del mal que usted está teniendo, del pecado que vive. Su voluntad, su llamado, su mandato es que creáis en Él que Él ha enviado. Juan 6:29. ¿Qué espera, amigo, amiga, para comportarse como este primer hijo de esta parábola? Que este padre, buen padre, amoroso, cariñoso, bondadoso, misericordioso, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. No quiero, le dice, pero se sienta allí. Se detuvo, se planteó preguntas, evaluó toda su vida, se arrepintió, sin duda se levantó y fue. No espere sentir cosas, no espere vivir otras instancias, otras cosas, porque todo eso significa, escuche bien, desobedecer a Dios y dirigirse a Dios, decirle, no iré, no iré, cuando Dios mismo le está llamando, usted mismo le está rechazando. Dios le pide
En este día domingo 25 de abril, Dios le pide dónde esté y cómo esté, en la condición cómo está, que crea en el Evangelio, que acepte y crea la palabra, su palabra, que ha enviado a Jesucristo para el perdón absoluto de sus pecados, completo de sus pecados. Ese es el llamado, lo que Dios está pidiendo. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a hacerlo? Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay entrada al cielo. Sin arrepentimiento usted no puede tener perdón de pecados. Solo hay una condena eterna. Sea sabio, sea sabia. Imite a este primer hijo. Imítelo. Levántese y hágalo. Levántese y hágalo. Imagínese si Dios pudiera pedirnos durante todos los años que le hemos rechazado, que le hemos dicho, no quiero, no quiero, no quiero nada de ti, no quiero, quiero seguir viviendo mi vida. Si Él pidiera y dijera que nos acepta, pero que no nos va a demostrar amor, que no nos va a dar amor, que no va a ser bueno y que vamos a dedicar una vida de esclavitud con Él, aún así no tendríamos motivos para quejarnos. Aún así no tendríamos motivos para quejarnos. Pero Dios, en su amor más profundo, en su amor único, precioso, solo exige un corazón contrito, humillado y arrepentido. Este ofrecimiento, este regalo de salvación es para todo aquel que crea, que crea. Mire, en el verso 32 de esta parábola nos dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Le creyeron. ¿Quiénes son estas personas? Los publicanos, las rameras. Usted ya lo sabe. Son la escoria, son lo peor, los marginados, las clases más bajas. Los pecadores de los pecadores. Ahí están. ¿Y qué han hecho para creer? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Este es el amor maravilloso. Este es el amor más grande de Dios manifestado en estas grandes verdades. Pero ¿sabe qué? Queda algo más. En el verso 29, este hijo, primer hijo, dice, no quiero, pero después arrepentido fue. Este padre en esta parábola pudo haber quedado y haber dejado hasta allí nomás. Él dijo, no quiero, perfecto, y no le vuelvo a ofrecer. Cierra la puerta de su amor y su gracia. Pero gracias a Dios, gracias a Él, gracias a Dios por su amor infinito, por su misericordia, que existe esta palabra. Después, piense en su vida. ¿Cuántas veces usted ha rechazado? ¿Cuántas veces usted está aquí y no ha reconsiderado? ¿Cuántas veces usted está escuchando y vuelve a vivir su vida? Piense hoy, 10 años, 5 años, 1 año, 1 mes, rechazando, diciendo no quiero, pero después, arrepentido o arrepentida, creyó. Esta puede ser su historia. Esta puede ser su propia ilustración de su vida. Aquellos que somos salvos por gracia, podemos recordar aquello. Después, esto es
oportunidad que Dios da. Esta es la oportunidad que Dios da. Todos nos hemos dirigido a Dios diciéndole, no iré, no iré, no quiero. Él nos da otra oportunidad. Hoy es una nueva oportunidad para que se arrepienta. Dice, pero después arrepentido fue. El ladrón en la cruz, el ladrón allí en la cruz, le había rechazado seguramente a menudo, frecuentemente al Señor Jesucristo, diciéndole, no iré, no quiero nada con este hombre, con este nazareno, no quiero nada. Pero allí en la cruz, después de todo lo que ha vivido, después de todo lo que ha expresado, en su último aliento después, se arrepintió y creyó. Este es el amor de Dios. El amor de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no ha cambiado. No cambiará. Sigue siendo el mismo, misericordioso. Le rechazamos innumerables veces. Le rechazamos, le cerramos la puerta. Pero aún no es tarde. Aún no es tarde. Piénselo. Piénselo. Piense nuevamente ahora. Reconsidere esto. Cambie de idea ahora. Reconsidere esto. Confiese y reconozca su pecado ante Dios. Hágalo ahora. Hágalo ahora. Allí donde usted está, considere estas verdades. Doble sus rodillas y dígale, Señor, soy un pecador y una pecadora. Perdóname. Y así la historia de su vida. Durante tantos años, 15, 10, 20, no sé, va a estar escrita con esta preciosa palabra. Después se arrepintió y obedeció y creyó que era el Señor que haya alumbrado su vida, su alma, iluminado completamente con la palabra de Él. Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no nos arrepentisteis después para creerle. Le invito a orar al Señor. Padre eterno, gracias Señor te damos por este momento. Señor, usa tu palabra para ayudar a entender estas grandes verdades de tu palabra, el arrepentimiento. Concede tú, oh Señor, conforme a tu santa voluntad. Ruego que tu palabra haya caído en buena tierra para la gloria tuya. Señor, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, no queremos despedirnos, sino antes decirle algunas cosas. Si usted está reconsiderando, hágalo, es usted y Dios. Si usted tiene dudas, por favor, trate de comunicarse con nosotros. Estamos completamente dispuestos para orar por usted,
para ayudarle, para acompañarle. Queremos que Dios le bendiga grandemente. Por eso agradecemos su compañía en este momento. Y que Dios nos bendiga ricamente con el poder de su palabra para ayudarnos a obedecer y de esta manera honrarle a Él. Él pide a todo hombre, Él manda a todo hombre a que se arrepienta. Sea como este primer hijo, que volvió a pensar, se arrepintió y fue, obedeció. No sea como el otro, que dijo preciosas palabras, que dijo algo muy prometedor, pero no lo cumplió, no lo hizo. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Muy buenos días.